Bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Buen día, bon día. Seguimos aquí en Lagoa da Concepción. Amanecimos en este lugar hermosísimo y ya tenemos todo preparado. Bueno, Juan ya está trabajando, yo recién termino de hacer mis ejercicios, así que preparé algo para comer. Les voy a mostrar. Pancito, porque no teníamos huevos para desayunar. Y vos, mi amor, estás trabajando en un dibujo. ¿Se puede mostrar o no? Sí, mirá qué linda vista. Qué tranquilo, me encanta dibujar en lugares como este. Qué placer, ¿no? Trabajar así, mi amor, con esta vista. Qué placer, me encanta. Somos personas que nos levantamos 6:30, 7 de la mañana. 7 ya es tarde. Sí, hoy nos levantamos tarde, a las 7. Y nada, ahora desayunamos tarde, pero bueno, arranqué tempranito a dibujar. Y qué felicidad poder trabajar de lo que a uno le gusta. Afortunado y eternamente agradecido a la vida por darme la posibilidad esta de trabajar de lo que tanto me gusta, del arte. ¿Cómo no estar felices si podemos vivir de la manera que siempre soñamos, viajando y encima mantenernos económicamente, financiarnos? Yo ahora ya tengo toda mi oficina preparada para empezar a editar un nuevo video que me va a llevar 2 días enteros de trabajo para poder terminarlo. ¿Y vos estás haciendo un diseño? Para este diseño me contactó Nati de Río Grande, Tierra del Fuego. Ella junto a su marido y a sus 2 hijos les gusta ir a acampar al campo, así que me pidieron un diseño referido al campo, pero me pidieron particularmente que dibuje algo que los identifica a ellos, que es un salamín y un queso y un mate, porque es lo que más consumen. Quieren este diseño para hacer unos stickers y arrancar pegándoselo a su termo, por lo menos. Y si vos también querés un diseño personalizado, ya sea para estampar una remera o un diseño para un logo de un futuro viaje, para un logo de un emprendimiento o de un comercio, o un diseño para un futuro tatuaje, o un diseño para hacer un regalo especial y personalizado para alguien, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook, Rodando hacia la Libertad, que Juan te va a realizar el diseño personalizado exclusivo para vos. Qué rico pan de ajo. ¿Es de ajo? Es de ajo. Menos mal, ¿no? Pancito de ajo que hice en 2 periquetes, diría mi madre. Si quieren la receta del pan de ajo completa, lo dejan en los comentarios y les muestro la receta paso a paso. Seguimos con esta vista, seguimos en Lagoa da Concepción. Estamos acá hace unos días, ayer estuvimos trabajando todo el día. Hoy nos levantamos tempranito de vuelta, estamos armando las mochilas porque vamos a ir a hacer un recorrido. Nos vamos a ir a tomar un barco colectivo que va a ser un recorrido de 40 minutos y nos va a llevar ¿hasta dónde nos va a llevar? Hasta Costa da Lagoa. Costa da Lagoa, un pueblo pesquero, ¿no? Un pueblo pesquero. El acceso a esta costa, a esta playa, es solamente por barco o a través de una trilla. Vamos a caminar 2 cuadras hasta llegar al puente que está acá en el centro. Ahí abajo justo está el puerto donde sale el barco colectivo.
Ahora sí, después de 40 minutos más o menos en colectivo, barco, llegamos a Costa del Lago. Hermoso, el paseo es bellísimo. Nos salió 25 reales por persona y eso incluye la ida y la vuelta. Y realmente es un deleite para la vista porque uno viaja con los lugareños. Está buenísimo porque venís viajando con la gente local, los chicos que salieron de la escuela, están volviendo a sus casas. Una vista hermosa, tremenda. Espectacular, el paseo muy, muy recomendable. Y ahora vamos a hacer una pequeña caminatita. Bueno, miren este cartel, qué claro lo que dice, muy importante, no hay que darle de comer a los animales silvestres. Y el cartel dice, recorrer el sendero es un placer, no debes alimentar al mono con nuestra comida porque se puede enfermar. Súper claro. Estamos cerquita de la Cachoeira. Bueno, ni bien te bajás del barquito, todos los mozos, los camareros, las personas que trabajan en los restaurantes locales te guían hacia la Cachoeira. Y al principio tenés que subir atrás de una casa amarilla, escaleras. Tenés que entrar subiendo por todo el morro, pasillos que están entre las casas. Y después entras a esta parte selvática que es un poco empinadita por ahora, pero bastante cubierta. Y al inicio ya había un tacho de basura, lo cual es hermoso verlo porque se nota como cuidan a la naturaleza. Después de este pequeño sendero se llega a esta bellísima cascada de 8 metros de altura, de agua dulce, que está embalsada en una piscina natural. Acá hay muchos bancos para sentarse, descansar un poco y hay un kiosco que está abierto durante la temporada. Bueno, llegamos a la Cachoeira, esta cascadita hermosa que ahora no tiene mucha agua porque estos meses no ha llovido mucho. Nos han dicho que generalmente de marzo a octubre es cuando más agua tiene, pero es un agua fresca por lo que hemos leído e investigado, así que vamos a tener que meternos porque está haciendo bastante calor. No está tan fría.
Muy fresca el agua, todo muy lindo. Ahora vamos a ir a comer algo, ¿no? Sí, la verdad que hermosa la Cachoeira, a pesar de que no tiene mucha agua, pero refrescante y muy tranquilo, muy natural, como para pasar la tarde o venir a la mañana. Muy lindo. Tenemos un senderito como de 200 metros y ya llegamos a la costa. Hay varios restaurantes ahí en la costa que sirven frutos de mar. Acá recordemos que es un pueblo pesquero, así que hacen toda comida casera. Vamos a ver si probamos un plato autóctono. Pero miren qué pintoresco este lugar, cuántos colores. Costa de Lagoa fue colonizada por inmigrantes azorianos alrededor de 1750 y es esta misma comunidad azoriana pesquera que tiene diferentes restaurantes con comida casera cocinada por sus propios dueños con pescados frescos que vienen desde el mar directamente hacia la cocina, con muy poca infraestructura y restaurantes más bien rústicos que hacen de este un lugar único. Lula Doré. Está buenísimo que en este lugar está muy preparado para el turista que no sabe qué significa cada plato. Está el dibujo. Entonces acá tenés toda la aclaración, ahora entendí Sí, todo. muy bueno. Perfecto. Vamos a comer serían unas rabas. Lula Doré. Lula Doré, ¿con qué más? Batata frita es papa frita. Batata frita y lula Doré. Pero miren lo que es la vista que tenemos. Wow, tremendo. Y por acá pasa la lancha colectiva en un rato. Acá en la carta cuenta la historia de este restaurante que se llama Lagoa Bonita y cuenta que el creador de este restaurante era nativo de aquí, de Costa de Lagoa, y que antiguamente aquí funcionaba un rancho de canoas. Este restaurante se destaca por su cocina regional y también porque la propietaria es la jefa de cocina, es la cocinera. Los proveedores son los pescadores de aquí y por eso tiene los pescados y mariscos frescos del día. Este restaurante mantiene la tradición azoriana y ha recibido premios de revistas como una de las mejores marisquerías de Florianópolis. Teníamos una latita, le pregunté al muchacho si me la dejaba beber acá, me dijo que sí. Debe tratar con un montón de argentinos porque wow, es una de las primeras veces que hablamos con un portugués y nos entendemos tan fácil. Sí, nos habló en español. Nos habló en portuñol. Primer plato Picante. Mauto. Llegaron las papas fritas. Recién el mozo nos contaba, claro, que esto es para poner la basura de las servilletas y todo para que no se huele. Me emocioné, casi lloro. Ahí están todos diciendo, Juan, afloja con el picante. No, ponele más, mi amor, por favor, te lo pido. Fanáticos. Igual las papas de abajo no les llegó. Así que, bueno, ahora les vamos a contar cuando lleguen las lulas, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos festejando? Mándale todo, mi amor. Mándale todo que hoy es el día. Lulas. ¿Querés más? Dijo la mole. ¿Querés más? Que nos llamó muchísimo la atención. De este lado tenemos Lagoa da Concepción, el muelle, este restaurante donde ahí está Juan sentado, y de este lado miren lo que es, esto es un jardín de infantes
Esto es una locura. Los niños vienen acá a el jardín y tienen este paisaje enfrente. Esto es maravilloso. Acá los padres vienen a buscar a sus hijos en barco, los que no viven acá, y los otros niños simplemente con subir a las escaleras llegan a sus casas. Esto es precioso, es alucinante este lugar. Los niños no tienen idea de el lugar en donde viven y donde están creciendo. Comimos en este restaurante espectacular de comidas típicas hechas de manera casera por la dueña, y les contamos que estábamos festejando, y lo que estamos festejando es que por primera vez cobramos dinero de YouTube después de casi 1 año y 10 meses de estar publicando videos. Después les vamos a contar en un vivo específicamente cómo fue que cobramos. Los que nos vienen siguiendo ya saben por qué no lo cobrábamos antes. Lo hemos contado en muchos de los videos de YouTube, en los vivos. Les vamos a dejar el vivo acá al final del video para que sepan los que nunca se enteraron por qué no habíamos cobrado antes, que estamos muy felices de haber cobrado por primera vez nuestro dinero de YouTube después de tanto trabajo para poder hacer estos videos y poder llevarlos a cabo. Así que estamos de festejo y luego les contaremos los detalles de cómo fue toda esta transacción para lograr cobrar nuestro primer dinero de YouTube. Ahora sí, ya regresamos del paseo en el barco colectivo, nos duchamos, relajados, la verdad pasamos un día muy lindo. La cascada, a pesar de que no tenía agua, estaba muy fresquita, que lo disfrutamos muchísimo porque hacía bastante calor. El paseo en barco colectivo también muy entretenido porque no es tan turístico, sino que es un transporte que lleva más que nada a la gente local, a los chicos a la escuela, al jardín. Y es el transporte que utilizan los moradores, personas que viven en Costa de Alagoa, para venir hasta acá, para poder comprar sus provisiones y todo lo que necesitan, y entonces utilizan ese medio de transporte. Así que nos encantó poder entrar un poco en lo que es la vida de la gente que vive en esta isla, que para nosotros es increíble porque como les contábamos, los nenes salen del jardín y tienen enfrente a la boa, y es bellísimo, es alucinante, es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido en nuestra infancia. Entonces nos llama muchísimo la atención. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por compartir este festejo junto a nosotros. Estamos muy felices, como les contamos, por haber cobrado por primera vez un dinero de YouTube. Sí, tenemos un respaldo, ahora sí. Porque bueno, si bien nosotros nunca fue nuestra idea ganar dinero ni vivir de YouTube, y no lo hacíamos, pues pudimos mantenernos todo este tiempo con otros trabajos, con otro tipo de financiación. Pero es también muy lindo sentir esa retribución, ¿no? Porque he dedicado muchísimas horas a la edición de estos 97 videos. 97 videos, horas y horas, días y días sentada ahí editando, así que felices de la vida poder cobrar plata de YouTube. Que déjenos en los comentarios y díganos qué prefieren, si hacemos un vivo o lo contamos en un video. Díganos ustedes qué les parece. Yo creo que tal vez el vivo va a ser un poquito más dinámico por el hecho de que ustedes pueden preguntar, pero bueno, nos dirán ustedes qué prefieren, si hacemos un vivo o hacemos un videito de YouTube y contamos todo cómo fue la primera vez que cobramos este dinero. Y bueno, y gracias por habernos acompañado en un nuevo video. Si te gustó el contenido de este videito, nos podés dejar un comentario, darnos un like, te podés suscribir, así nos haces esa gran gauchada como te decimos en el final de cada video, así seguimos creciendo. Y acuérdense que todas las reacciones que ustedes tengan con este video nos van a ayudar a nosotros, así que déjenle un like, dejen un comentario
y nos ayudan un montón viendo por lo menos 30 segundos de las publicidades. Sí. Esas publicidades que aparecen en árabe, no sabemos por qué, pero bueno, si ustedes dejan correr la publicidad, se van al baño, van a buscar un vaso de agua, se preparan un poquito de agua para el mate, bueno, mientras dejan corriendo esa publicidad, nosotros nos ayudan un montón a que se monetice, porque los videos se monetizan a través de lo que ustedes ven de las publicidades. Por ende, si ustedes la omiten, no se monetiza nada de ese video. No money. Así que si nos quieren ayudar, lo pueden hacer de esa manera para que nosotros podamos seguir creando contenido. Nosotros vamos a seguir rodando hacia la libertad, así que nos vemos en un próximo video. Liberación.